que vamos a hacer el día de hoy es realizar una carga masiva de los datos que podemos ver en este archivo hacia una base de datos Oracle. Lo primero que vamos a ver es nuestro diagrama entidad-relación que nos va a servir para cargar los datos de nuestras tablas. Podemos decir que un empleado puede tener solamente un jefe y pues obviamente un jefe puede tener muchos empleados. Asimismo, podemos decir que un empleado puede manejar varias tarjetas y una tarjeta pues solamente puede pertenecer a un único empleado. Una compañía puede tener muchos empleados, una ciudad puede tener también muchos empleados y asimismo un país puede tener muchas ciudades, pero una ciudad solamente puede pertenecer a un país. Ahora vamos a ver un poco sobre los scripts que hicimos para crear nuestra base de datos. El primero es uno para vaciar dicha base de datos, ya que debemos dejar constancia de que realmente estamos realizando la carga masiva. Pues este simplemente es, por ejemplo, un drop table empleado que nos va a eliminar la tabla empleado. Asimismo, eliminamos cada una de las tablas que creamos en que teníamos en nuestro modelo. Cabe mencionar que esta tabla es una tabla maestra, una tabla temporal, la cual nos va a servir para poder cargar nuestros archivos. Aquí pues eliminamos secuencias y un commit. De esta misma forma tenemos el script para poder crear nuestra base de datos, las tablas de nuestra base de datos. Aquí tenemos nuestra tabla maestra o nuestra tabla temporal, que es la que vamos a utilizar para realizar la carga masiva y ahí almacenar todos los datos temporalmente. Luego tenemos, por ejemplo, la tabla país, la tabla de ciudad, la tabla compañía, la tabla jefe, una tabla empleado, nuestra tabla tarjeta. Aquí mismo tenemos una parte en donde estamos creando unas secuencias. Estas secuencias para lo que nos ayudan es que, por ejemplo, en Oracle no existen los autoincrementales. Bueno, sí existen, pero no son automáticos. Entonces la forma de implementarlos es a través de una secuencia. Vamos a crear 3 secuencias para que a la hora de insertar nuevos registros en nuestras tablas, pues tengamos una llave primaria que sea autoincrementable. Y donde vamos a utilizar estas secuencias es en los triggers. Vamos a ver, por ejemplo, aquí estamos creando o reemplazando un trigger que se llama tr ciudad. Este trigger lo vamos a utilizar para que cuando vayamos a realizar una inserción en nuestra tabla de ciudad, pues nuestra llave primaria aumente. Asimismo tenemos uno para país y para nuestra compañía y pues nuevamente un commit para poder guardar nuestros cambios. El siguiente script que es muy importante es el script para poder para poder pasar los datos que están almacenados en nuestra tabla maestra o tabla temporal a las tablas que están que vimos en nuestro modelo entidad relación. Por ejemplo, para llenar la tabla país, lo que hacemos es seleccionar todos los países, todos los nombres de países que encontremos en nuestra tabla maestra y pues obviamente lo insertamos en nuestra tabla país. Cabe mencionar que el Select Distinct nos selecciona solamente nombres que no se repiten. De esta misma forma pues llenamos la tabla de compañía, nuestra tabla de ciudad. Para nuestra tabla empleado es una de las consultas un poco más complicadas porque tiene llaves foráneas que son la ciudad donde trabaja el empleado, si tiene jefe o no y la compañía con la que trabaja. Y pues básicamente este es el script para poder pasar los datos de nuestra tabla maestra a nuestras tablas del modelo antirrelación que vimos anteriormente. Y por último un commit para poder guardar nuestros cambios. Ahora, para poder cargar los datos a nuestra base de datos tenemos un archivo de control. Estos archivos de control lo que nos ayudan es pues obviamente a realizar la carga del archivo Excel a nuestra base de datos. Por ejemplo, un poco la estructura, esta línea de option skip 1
quiere decir que a la hora de ejecutar vamos a obviar la línea número 1, la fila número 1 de nuestro archivo, porque obviamente este es donde está el encabezado, está en el nombre de las columnas. Vamos a decirle que cargue la información de este archivo. Este archivo obviamente tiene que estar en nuestra carpeta donde vamos a ejecutarlo, y le decimos que lo que lea acá lo inserte en la tabla que se llame maestra. Esta tabla maestra es la que vimos anteriormente y es la que va a tener pues todos los campos. Aquí le decimos que obviamente pues hay que decir que este programa este programa ve el archivo CSV como un archivo de texto plano, y cabe mencionar que cada columna está dividida por una coma. Entonces lo único que le decimos es que vaya y parsee o splitee cada token, por así decirlo, por una coma. Pues aquí ponemos cada uno de los campos que están vamos a ver, aquí en nuestra clave, en nuestra tabla maestra. Por ejemplo, code maestra, el nombre, el apellido, correo, y tal así como lo tenemos acá, tenemos que escribirlos acá. Pues aquí en esta parte de dinero 1, si podemos observar en nuestro archivo de Office de Excel, en el dinero aparece un signo de dólar. Ese signo de dólar lo podemos eliminar dándole el substring y haciendo una subcadena. Bueno, luego de que ya tenemos nuestro archivo de control, pues creamos otro archivo, un ejecutable, en donde lo que vamos a hacer es ahí sí que ejecutar cada uno de los scripts que vimos anteriormente. Por ejemplo, el de vaciar la base de datos, el de crear la base de datos, el que carga los datos de nuestro archivo CSV a nuestras tablas creadas pues a nuestras tablas creadas, y por último el script para poder llenar estas tablas. Vamos a ver entonces, vamos a realizar la ejecución. Tenemos que estar obviamente en la carpeta donde vamos a encontrar el script y simplemente lo ejecutamos. Vamos a ver cómo poco a poco se van realizando cada una de las sentencias que creamos en nuestro script, y pues finalmente terminamos de realizar toda la carga. Aquí, como decía, pues vaciamos la base de datos, creamos las tablas, cargamos los datos de nuestro archivo CSV a nuestra tabla maestra y llenamos cada una de nuestras tablas que vimos en el modelo antirrelación con los datos que estaban en la tabla maestra. Para poder ver que si realmente los resultados o lo que hicimos funciona, pues tenemos acá, podemos ver nuestra base de datos ya creada, cada una de nuestras tablas, y vamos a ver la tabla maestra. Por ejemplo, podemos observar que aquí se cargaron todos los datos que teníamos en nuestro archivo, desde la fecha de vencimiento, el correo, la persona, el nombre, el código y su teléfono. Entonces lo que prosigue es realizar pues las consultas que se pidieron. Una de las primeras consultas es que hice análisis de cada tipo de tarjeta mostrando el saldo disponible total. Pues lo realizamos con un select y vamos a ejecutar nuestra consulta. Bueno, aquí nos dio el resultado. Podemos ver que nos dice el tipo de tarjeta y el dinero o la suma de todo el dinero que este tipo de tarjeta tiene. Aquí podemos ver que el dinero está ordenado de forma ascendente, de menor a mayor, y pues ese es el primer reporte. El segundo es el top 5 de empleados con mayor cantidad de dinero disponible, ordenados ascendentemente. Pues obviamente son los 5 empleados que más dinero tienen. Vamos a ejecutar nuestro script o nuestra consulta, y pues nos dice quiénes son los empleados que tienen la cantidad de dinero más grande. Por ejemplo, en este caso sería este registro el que tiene
más dinero. Se ordenó de menor a mayor, ascendentemente. La siguiente consulta son los empleados con la mayor cantidad de subordinados ordenados ascendentemente. Aquí pues obviamente nos va a mostrar el nombre del empleado y la cantidad de subordinados que tiene. O sea, un jefe y todos los trabajadores que él tiene a su cargo. Ejecutamos nuestra consulta y podemos ver acá que nos dice que esta persona tiene un subordinado. Si vamos bajando, pues va aumentando la cantidad de subordinados a 4, a 7, hasta que llegamos a que las personas que más tienen son estas 3 y ellos tienen a su cargo 8 empleados. El siguiente es el top 50 de compañías, mostrando el número de empleados y el número de jefes que tienen, ordenadas ascendentemente. Bueno, ejecutamos nuestro script y pues aquí podemos ver el resultado. Nos está diciendo que esta compañía tiene 11 empleados con 11 jefes, y 11 de estos empleados son jefes. Por ejemplo, si vamos bajando, podemos ver que la cantidad de empleados y la cantidad de jefes va aumentando hasta que nos damos cuenta que la última, o la que más para la que mayor número de empleados tiene, es esta empresa, es Quimia, y pues tiene 19 jefes. Y por último, la última consulta que teníamos que realizar son mostrar los empleados con más dinero disponible que sus jefes, ordenados descendentemente por la diferencia de dinero entre ambos. Ejecutamos el script y podemos observar a cada uno de los empleados que tienen más dinero que sus jefes, y podemos ver la diferencia que hay entre el empleado y el jefe. Y pues básicamente esa es la práctica, y con esto tenemos realizada nuestra carga masiva.